Hola, bienvenidos a su programa Desafíos de la Familia Hoy. Les propongo avanzar con dos desafíos en este programa. El desafío de generar las circunstancias y los cambios necesarios para que haya más presencia del padre y de la madre en la familia con sus formas de vivir la autoridad y la calidez afectivas propias de cada sexo. Esto es clave para la salud personal, para la salud social, para la maduración humana óptima. Tengo para desarrollar este tema una entrevista con una profesional con gran experiencia en esta temática que ha desarrollado muchos proyectos de investigación que compartirá con ustedes. Dice el Papa en relación con este desafío: hay roles y tareas flexibles que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño. A veces en el pasado reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato, pero como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia. Punto 176. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es también, dice el Papa, un grave riesgo para nuestra tierra. Punto 173. Y junto con este gran desafío quiero también avanzar a través de otra entrevista con el desafío de educar a nativos digitales. Tenemos que conocer a nuestros hijos y ellos son parte de una cultura en la cual Internet, lo virtual, forma parte de su diversión, de sus maneras de comunicarse, de sus maneras de informarse, de educarse. Luego dice el Papa en relación con este punto: la presencia paterna y materna y por lo tanto su autoridad se ve afectada por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. Punto 176. Dos desafíos interesantes. Vamos a las entrevistas. Bienvenidos. Nos encontramos con Victoria Cabrera. Victoria Cabrera es coordinadora de investigación del Instituto para la Familia de la Universidad de La Sabana, es psicóloga, especialista en educación por esa misma universidad y en asesoría familiar, y es magíster en psicología de investigación. Victoria, gracias por aceptar esta entrevista. Tus investigaciones van mucho en la línea de cómo encontrar las pautas adecuadas para que nuestros hijos puedan madurar, desarrollar su capacidad de amar, de servir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cristian, que de acuerdo con las investigaciones hay ciertas pautas que los papás deben ejercer para que los hijos crezcan en estas características que tú estás mencionando. El papel de los papás, del papá y de la mamá, ambos son supremamente importantes en esta formación, y entre esas prácticas implica la supervisión parental, estar pendiente de los hijos, a dónde van después del colegio, de la universidad, en qué se gastan la plata, estar pendiente de sus actividades, de quiénes son sus amigos, pero al mismo tiempo y por otro lado también apoyarlos en las distintas circunstancias y los proyectos que ellos quieran emprender. Apoyarlos en sus sueños, apoyarlos en sus actividades, alentarlos, decirles que los quieren mucho, cuando está enfermo estar pendiente de ese hijo, pero también es importante ser buena pareja, ser buenos esposos. A veces los papás intentan ignorar esta parte de la educación de los hijos, y estoy convencida, y lo dicen las investigaciones, que cuando los dos papás tienen una buena relación de pareja, una relación sólida, estable, en donde demuestran que se quieren, eso también influye de una manera importante y significativa en la educación de estos hijos. Recuerdo que en una de tus investigaciones y en otra que hizo el profesor Cano en varias generaciones de padres en Colombia, veíamos un paso de una
autoridad rígida, autoritaria, digamos, a una autoridad permisiva, en la cual el tirano pasa a ser el padre al hijo, ¿no? Y parecería que ahora los padres tenemos miedo a los hijos, ¿no? Eso no ocurrió nunca en la historia, que yo sepa. ¿Qué nos puedes decir respecto de una autoridad adecuada, que no esté en estos dos extremos, ¿no? De rígida, autoritaria o permisiva? Sí, en ese orden de ideas de lo que tú estás hablando, antes los hijos le tenían miedo a los papás, había un referente y para ese hijo ese referente parental era muy importante, incluso no llevaban a hacer acciones delictivas o moralmente inadecuadas porque ¿qué diría mi papá? ¿Qué diría mi mamá? ¿No? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta, pero hoy en día, como tú lo dices, los papás son los que le tienen miedo a los hijos y ninguno de los dos extremos es adecuado, es pertinente. Entonces hay que buscar que los papás exijan buenos comportamientos a sus hijos, que no les permitan un comportamiento negativo, que respeten las normas, que cumplan con su deber, que estén pendientes de sus actividades y de sus deberes y en esa medida combinar esa exigencia, ese control que los hijos deben a los papás con alta dosis de apoyo, de cariño y de afecto. Porque es que los papás de antes eran exigentes, pero no expresaban afecto. Ese apoyo, ese cariño, el abrazo de un papá es determinante. Yo explico siempre esto diciendo, hay un abrazo distinto y un beso distinto de un papá y de una mamá. El beso del papá es como una lija, ¿no? La mejilla del papá, producto de la barba y de la afeitada, es como una lija, y el de la mamá es más suave, pero de pronto también el abrazo del papá es más apretado, más rudo, y el de la mamá más tierno. En ese orden de ideas los dos aportan, pero hay que apoyar a los hijos. Pero que los hijos sientan ese balance, ¿no? En donde mi papá y mi mamá me exigen mucho, me exigen con las tareas, con el buen comportamiento, me exigen un respeto hacia mis superiores, pero al mismo tiempo me apoyan, me dicen palabras de aliento y es una tarea de todos los días, ¿no? Saber combinar la dosis exacta entre una dimensión que es el apoyo y el afecto y el cariño y otra la exigencia, el control, el no permitir comportamientos inadecuados. Victoria, junto con realidades muy positivas que tienen las nuevas generaciones en nuestros países, hay temas, yo diría, que preocupan a los padres de todos los países, o por lo menos de la mayoría, que quizás no son nuevos, pero se han acentuado en nuestra cultura, como es el acceso al alcohol, la droga, el inicio precoz de las relaciones sexuales. Yo sé que tú has hecho una investigación muy importante en Colombia sobre la conducta de los jóvenes. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, por favor? Sí, esa es una preocupación de todos los países y sobre todo cuando los hijos están llegando a la adolescencia, pero el mejor predictor cuando hicimos esta investigación fue que los papás que supervisan a los hijos, las mamás que supervisan a los hijos, que están pendientes en dónde están sus actividades, en qué se gastan la plata, son aquellos hijos que inician más tarde su actividad sexual, que la posponen. Otra característica muy importante era que aquellos papás que educaban en la voluntad a sus hijos también iniciaban más tarde la actividad sexual y caían menos en el consumo de drogas y alcohol. Entonces, ¿cómo se educa la voluntad? A través de dos estrategias que pudimos encontrar en esta investigación y es hacer desde edades tempranas que el hijo haga lo que el papá diga. Es que para el hijo debe ser un referente importante y un modelo a seguir porque el papá también hace eso y tiene ese modelo de padre, que lo que se dice es respetado por el hijo, que lo que un papá o una mamá dicen es respetado por el hijo. Y la otra estrategia es posponer el placer. Desde edades tempranas los niños quieren las cosas ya, quieren de manera inmediata lo que su placer así les propone, ¿no, Cristian? Entonces, en esa medida, los papás que buscan que el niño vaya posponiendo comerse un dulce, una actividad recreativa, por ejercicio para que fortalezca su voluntad. En esa misma medida, los jóvenes tienen menor tendencia a caer en las drogas, a caer en el alcohol y a posponer cada vez más el inicio de la actividad sexual. Entonces,
es un trabajo desde edades tempranas, pero que si bien no se empezó en edades tempranas, los papás también pueden empezar a hacerlo ahora, ¿no? Empezar a ser referente para sus hijos, hacer que los papás, que los hijos hagan lo que los papás dicen y tratar de posponerles el placer para que ellos vayan teniendo ese autodominio en su comportamiento y que busquen ser dominados por sí mismos, regulados por sí mismos, mas no gobernados por los demás. Victoria, hay distintos tipos de adicciones, nuevas, otras viejas, pero ¿cuál sería, como psicóloga, cuál nos dirías que es el factor común de predisposición a una adicción por parte de un adolescente y un joven? Es un niño con falta de habilidades de autorregulación, ¿sí? Es mucho más fácil caer aquel joven, aquel niño que no ha venido siendo educado en esas dimensiones de autorregulación, en donde yo puedo ir gobernando mi comportamiento, en donde yo solo empiezo a hacer tareas. Si bien en edades tempranas mi papá me puede ir ayudando, el papá es una asesoría, la mamá es una asesoría, vamos a hacer tareas, se lo recuerda, pero progresivamente el niño va necesitando menos del papá y en esa medida el recuerdo del papá o de la mamá con actividades básicas como lavarse los dientes, hacer tareas, empijamarse, él solo los va haciendo. Y en la medida en que va llegando a la adolescencia, también progresivamente él va decidiendo sobre sus cosas y va necesitando cada vez menos de los papás. Estos niños que han sido educados en este proceso son menos proclives a caer en esta situación, ¿no? Entonces, la idea está en que empieza el trabajo desde edades tempranas, pero aunque no se haya empezado, en la adolescencia se puede empezar, en la juventud se puede empezar, y la idea es que el joven llegue a una autorregulación de sus tendencias, de sus comportamientos, que no actúe porque el papá está, que no actúe porque la mamá está, sino porque él considera que ese acto es bueno. Eso es lo importante que hay que transmitir a los hijos. La ausencia del padre, que no es nueva, pero sigue estando, aunque paulatinamente el hombre va ingresando al hogar y tomando conciencia de que es muy importante su participación en la educación de un hijo. Pero la ausencia del padre tiene relación con este aumento de las adicciones, de esta falta de autocontrol. Así es. Según los reportes de los jóvenes que hemos tenido en las investigaciones, explican que les hace mucha falta a su papá. Así en contraste con aquellos jóvenes que no han tenido a su mamá, es decir, que cada uno aporta a la educación del hijo. Hay mamás también muy ausentes, que si bien están presentes en la familia, trabajan mucho o se dedican a la vida social o a otro tipo de actividades. Así como hay papás también muy ausentes, que puede ser que no vivan en el hogar, pero también pueden estar viviendo, pero están también en sus actividades muy ocupados, en el trabajo y en la vida social. La idea es que quien es papá se comprometa con el hecho de ser papá, ¿no? Así lo haga a distancia, por correo electrónico. Hoy en día los medios de comunicación nos facilitan el hecho de ser papás, entonces hay que estar pendientes. Llega una edad, Cristian, en donde el hijo de pronto no quiere tanto papá ni quiere tanta mamá, pero hay que estar, no importa. Ellos después, de otra manera, de pronto más distantes en unas actividades, pero siempre presentes. Los jóvenes siempre reclaman a sus papás, sobre todo su apoyo y su afecto. Y hay que estar de todas maneras, aunque ellos no quieran y a veces rechacen a sus papás. Victoria, un minuto para darle un mensaje a esos padres y esas madres que nos están escuchando, no solo como profesional e investigadora que eres, sino también como madre. Así es, que siempre hay que decirles a los hijos, te quiero mucho. Nunca los papás se deben arrepentir de darle altas dosis de afecto a los hijos, de cariño, de comprensión, de estar ahí, de darles un abrazo, un beso, de repetirles todos los días que son personas supremamente importantes para ellos. Pero al mismo tiempo hay que exigirles mucho, porque son personas supremamente inteligentes, capaces de dar mucho más allá de lo que son capaces de dar. Y así vamos a formar líderes, los líderes que Latinoamérica y que el mundo entero necesita. En esa medida van creciendo personas maduras para la sociedad y eso es lo que esperamos. Que cuando usted, papá, se muera, ha dejado en formación a un hijo que le está aportando mucho a la sociedad y que seguramente siempre lo va a recordar a usted. Victoria, muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos.
Bienvenidos. Me encuentro con Juan Camilo Díaz Borges. Juan Camilo es comunicador social y periodista, es magíster en Educación y Desarrollo Humano, ha hecho un diplomado en familia con estudios en Italia y en Argentina en análisis de medios y cultura mediática. Ha sido director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Colombiana y ha coordinado en el área de comunicación la visita del Santo Padre Francisco a Colombia. Juan Camilo, bienvenido. Y quisiera hacerte una primera pregunta en relación con algo que tienes vasta experiencia. Existe una estrecha relación entre los niños y adolescentes con la tecnología. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en principio, lo primero que hay que tener claro es que hoy los niños son unos nativos digitales. Son unas personas que están naciendo y se están desarrollando en un mundo totalmente dominado por la tecnología. Entonces, esa relación de niños y tecnología se da incluso desde el nacimiento mismo, porque desde los primeros días ya comienzan a entrar en contacto con la tecnología. Hoy es usual que los padres de familia, para mantener a los niños ocupados, distraídos, para que no molesten, para que estén haciendo algo mientras nosotros los adultos seguimos en tareas, a veces en casa, extensas del trabajo, pues ya no les estamos ni leyendo, ni abrazando, tal vez no estamos compartiendo tiempo con ellos, sino les estamos dando una tableta, un celular, le estamos dando esta especie de niñeras electrónicas, de biberones digitales, lo que hace que los niños desde muy chicos comiencen a relacionarse con la tecnología. Incluso hoy se podría hablar que la relación con la tecnología indirectamente comienza antes de nacer. La edad promedio en la cual los seres humanos están comenzando a aparecer en una red social como Facebook es a los 3 meses de gestación, que es la primera ecografía y que los padres publican en sus propias redes. Y hoy casi todo lo que los niños comienzan a hacer desde que nacen está siendo documentado y publicado en internet. Entonces, tal vez estamos siendo testigos de la primera generación de seres humanos cuya vida está totalmente documentada en línea, y como padres de familia debemos tener claro ese panorama y saber qué consecuencias traerá eso a futuro. Sin duda que la tecnología es un medio y que bien usado puede ser tremendamente positivo aún para la vida familiar. Mi experiencia es que tengo 2 hijos viviendo en Argentina, 2 fuera de Argentina, en Estados Unidos y Canadá. Y la experiencia, reitero, es que muchas veces la tecnología nos acerca a los que están lejos, pero también nos aleja a los que están cerca. ¿Cuáles serían, de acuerdo a tu experiencia y a tus estudios, los riesgos de un uso irresponsable de la tecnología? Bien, aquí habría que comenzar a definir primero si la tecnología es buena o mala, y no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que cada persona le dé. Si hay un uso responsable, si hay un uso constructivo, seguro de lo digital, pues bienvenido. La tecnología ha traído muchísimos beneficios, comunicación, información, interacción, democratización. Ha traído una serie de cosas que a toda la humanidad nos ha beneficiado. Sin embargo, cuando no hay normas, cuando no existe un control y se cree que por estar ahí todos debemos tener acceso, especialmente los niños, es cuando se comienzan a generar los primeros riesgos. Cuando no hay un manejo adecuado de la tecnología, los niños pueden crear temas de sedentarismo, obesidad, una confusión entre la realidad y la ficción. Además de eso, un poco de asociabilidad, dejan los amigos de lado, pasan mucho tiempo, por ejemplo, en una plataforma de videojuegos. Hoy los indicadores en un país como en Colombia es que un niño colombiano pasa en promedio 4 horas al día viendo televisión, solo televisión, y pasa 2 horas jugando videojuegos, promedio que se sube el fin de semana, cuando los estudios indican que juegan promedio 8 horas frente a una consola de videojuegos, jugando fútbol o matando gente en estos videojuegos tan violentos que existen hoy día. Entonces, así como pueden haber unos beneficios, hay unos riesgos, y eso que, digamos, habría que entrar al detalle de esos riesgos que existen en Internet, como por ejemplo la pornografía infantil en línea, el sexting, el grooming, el ciberacoso, la nomofobia, el pubbing, el phishing, una cantidad de fenómenos que se vienen presentando, porque, insisto, el problema aquí no es la tecnología. El problema es que creemos que como padres de familia, el solo hecho de darles una tableta,
un dispositivo móvil de cualquier tipo, con acceso a internet, ya de alguna manera suplo mis deficiencias en tiempo, en cariño, en el rol paternal y maternal que debo cumplir en casa. Entonces, creo que como padres de familia debemos estar alertas a que bienvenida la tecnología, bienvenido todas estas plataformas, pero de una manera responsable y segura y especialmente mediando y orientando adecuadamente a los niños. Juan Camilo, si tuvieras que concretar 4 virtudes para un uso sensato y responsable de la tecnología, ¿cuáles serían? Esa primera virtud sería la prudencia. ¿Por qué la prudencia? Porque hoy estamos en la era de los prosumidores, es decir, hoy estamos en la era en la cual cualquier ser humano, y especialmente los niños y adolescentes, producen y consumen contenido en línea permanentemente. Entonces, esa primera, digamos, virtud sería la virtud de la prudencia, de ser muy prudentes, muy cautos antes de ir a publicar cualquier información propia, personal o de un tercero. Descartes, el famoso filósofo, decía, pienso, luego existo. Hoy, en el mundo de hoy, debemos aplicar una máxima que diga, pienso, luego publico. Porque, primero, debo tener en cuenta que una vez yo publico algo en internet, es público y universal. Cualquiera de los más de 4.800 millones de usuarios lo puede ver. Segundo, que una vez yo publico la información, cualquier persona la puede compartir, guardar, y eso hace que yo pierda el control de la información. Yo no sé a dónde puede ir a parar la información. Y tercero, al perder el control de la información, esa información se vuelve prácticamente imborrable. Y eso puede traer unas consecuencias muy graves. Una segunda virtud sería la virtud de la justicia. Es decir, de ser muy justo y ser muy equilibrado en el tipo de información que publico, que comparto y especialmente cuando eso puede afectar a un tercero. Una tercera virtud es la virtud también de la disciplina. ¿Qué significa esto? Disciplina y gobierno de sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que es necesario que si bien estamos en un mundo lleno de tecnología, bombardeados permanentemente de información, en donde estamos sobreinformados, de alguna manera infoxicados, es necesario también que abramos espacios en el cual nos desconectemos. Y ahí sí quiero hacerle un llamado a los padres de familia para decirles, al momento de llegar a casa, de comer en un restaurante, de estar en tiempo de familia, hay que desconectarse, hay que generar una especie de parqueaderos de los celulares o de las tabletas y lograr pasar tiempo que jamás va a regresar, que es irreemplazable con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo y no dedicarle todo el tiempo a la tecnología. Y una cuarta recomendación o una cuarta virtud que sería muy bueno esto, sería el de en este caso utilizaría la templanza en el sentido de siempre ser muy medido en lo que publico, en los tiempos que ando conectado y especialmente aprender a manejar esto de manera segura para mí y para otros. Juan Camilo, en un minuto, que es lo que nos queda, ¿qué mensaje le darías a padres de nativos digitales, como tú decías? Es decir, a quienes tenemos el desafío de educar siendo nosotros inmigrantes digitales. ¿Qué le dirías? Les diría que bienvenida a la tecnología, que podemos apoyarnos en ella, que si bien hay unos beneficios, hay unos riesgos y que la misma tecnología nos ofrece los mecanismos para prevenir esos riesgos. Pero no existe la tecnología y estoy seguro que no va a existir ninguna tecnología que reemplace ni los valores, ni las virtudes humanas, ni el tiempo en familia, ni la solidaridad por el otro, ni el amor, ni la sensibilidad por la naturaleza. Creo que esos son aspectos que debemos desde la familia trabajar mucho más fuerte. Lo otro es mediar, es orientar, es colocar normas, pero reconocer que podemos estar en una era digital, pero seguimos siendo seres humanos, y en especial nuestros niños que necesitan tiempo de calidad, necesitan amor, necesitan encuentro consigo mismos, necesitan familia y eso no puede ser que hoy tal vez estemos hiperconectados, pero cada vez más incomunicados. Dejemos de lado, hagamos una especie de, yo lo llamaría una especie de dieta digital. A veces también dejemos de lado estos dispositivos y abramos nuevamente espacio para el abrazo, para la lectura, para el tiempo en familia, para compartir,
y que la tecnología simplemente sea una herramienta y no el fin y el único entretenimiento y espacio con el que cuentan nuestros niños. Me dicen que tenemos unos minutos más y quiero aprovecharte, Juan Camilo. Sé que has estado en Italia y también en la Argentina haciendo estudios de análisis de medios y cultura mediática. ¿Qué nos puedes decir respecto de los medios y el mensaje que están dando en relación con la familia, por favor? Bien, respecto al tema de la familia, pues básicamente uno podría decir que en los medios de comunicación análogos y digitales hay una serie de mensajes que están muy establecidos. Hoy cualquier tipo de relación, y no necesariamente entre humanos, sino incluso entre un humano o un gatito, una mascota, ya conforma familia. Lo otro, a nuestros niños y adolescentes les están enviando un mensaje muy fuerte que dice primero sexo y después amor. Lo tercero es un mensaje muy fuerte en donde la sexualidad no parte desde la afectividad y el respeto del cuerpo propio y ajeno, sino parte únicamente desde lo genital. A las mamás o a las mujeres les están enviando un mensaje muy fuerte en donde tener un hijo es un problema y en donde existen otras cosas como el consumismo, el materialismo, el alcohol, el sexo fácil, que suplen y llenan y son la verdadera felicidad. Entonces les hago una invitación para que seamos cada vez mucho más críticos de esta cultura mediática, una cultura que pues se mueve al ritmo de lo que les genere rating y mayores ventas. Seamos mucho más juiciosos en los contenidos, no todo es apto para todo el público, no dejemos a nuestros niños solos frente a las pantallas. Una recomendación que hacemos todos los expertos que trabajamos estos temas es chao, adiós televisores de las habitaciones de los niños, adiós computadores y tabletas de los computadores de los niños, reunámonos en familia, veamos, miremos qué está pasando en el entorno mediático y orientemos, formemos, alfabeticemos audiovisual y digitalmente para que a pesar de recibir esos mensajes haya una formación en valores, una formación en principios. Eso nadie se lo puede robar a la familia. Juan Camilo, muchísimas gracias otra vez y a ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.